Bueno, buen día. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en la modalidad virtual de la presentación de tesinas para el título de grado de médico veterinario. Hoy Mariano Arrastúa nos va a hablar sobre margen bruto, sobre pastoreos de un cultivo de cobertura. Vos, Mariano, tuviste como tutor a Sebastián Segón, como director ofició Darío Sánchez Ábrego y como evaluador va a oficiar Gabriel Rodríguez. Te voy a pedir que nos muestres y acredites tu identidad con el DNI a la cámara y a partir de ahí ya podemos ingresar. Qué jóvenes que éramos. ¿Eh? Perfecto. Ahí. Así que te deseo éxitos. 30 minutos para hacer la exposición, seguramente unos 10 minutos posteriores a esta presentación de preguntas y ya a partir de ahí seríamos colegas. Así que disfrútalo. Bueno, perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Mi nombre es Mariano Arrastúa, en mi mano tengo el DNI y lo que voy a estar presentando, como Miguel dijo, es mi tesina, un trabajo sobre un margen bruto sobre pastoreo de un cultivo de cobertura. Buen día a todos y esta es mi presentación. La actividad agropecuaria de la Argentina fue evolucionando a través de los años a, a medida que iba avanzando la tecnología, pero en los últimos 20 años se han incorporado más tecnologías, tanto de procesos como de insumos, y una de ellas muy importante para el cambio en el sector fue la incorporación de la siembra directa. Con la siembra directa, los ciclos agrícolas se fueron haciendo cada vez más largos, se fueron incorporando únicamente monocultivos, se fue perdiendo biodiversidad, se fue perdiendo pastizales naturales y la agricultura expandió su frontera hacia lugares que eran netamente ganaderos y comenzó la agricultura en expansión. Con la venida con la incorporación de la siembra directa, los agroquímicos fueron tomando mucha fuerza también. Un uso indiscriminado de los agroquímicos provoca, como lo estamos viendo, como estudios que se han realizado muestran, que los agroquímicos van arrasando con la biodiversidad para que únicamente crezca un cultivo que sembramos. Los agroquímicos, por otra parte, van dejando sin nutrientes la tierra, no solo los agroquímicos, sino los monocultivos, que van sacando los nutrientes que necesitan, pero no incorporan ningún otro nutriente a la tierra. Por eso es que en la actualidad se está buscando la forma de volver a poder darle valor a esos suelos, darle nutrientes a esos suelos, y una de las alternativas que se ha estudiado son los cultivos de cobertura. La técnica de sembrar cultivos de cobertura no es nada nuevo, viene más o menos de los años 90, que se empezó a utilizar para poder fertilizar los suelos, que luego con los fertilizantes sintéticos se fue perdiendo y la siembra directa también. Los cultivos de cobertura son una masa de vegetal viva que lo que propone es cubrir la tierra durante los meses que hay dos cultivos sembrados, entre dos cultivos de cosecha. Cuando se cosecha uno hasta la siembra del otro cultivo, el suelo queda totalmente desprotegido y el agua, la incidencia de las lluvias, del viento, provocan una erosión de los suelos. Esto, con los cultivos de cobertura, se puede evitar. Como vemos en la foto, un cultivo de cobertura de trigo, el trigo es una especie invernal que crece de rápido crecimiento y puede cumplir esa función. eh, Puede cumplir esa función. La cobertura de vicia es otra. La vicia es una leguminosa de rápido crecimiento, también de ciclo otoño-invernal, primaveral, que se puede mantener muy bien y puede cumplir la aplicación de cobertura. La avena es otro de los cultivos y justamente el que vamos a estudiar en este trabajo. Como dijimos, la ventaja de los cultivos de cobertura: previenen la erosión de las lluvias y de los vientos, reducen la maleza, y esto es un punto muy beneficioso en este momento en el que debemos utilizar menos agroquímicos,
y además que las malezas se vienen haciendo resistentes y cada vez hay que utilizar más herbicidas para poder controlarlos. Con estas simples medidas reducimos un montón lo que son las malezas. También, por otra parte, los cultivos de cobertura hacen un equilibrio en el suelo del carbono, del nitrógeno, y van manteniendo eso que se fue perdiendo. Para hacer un cultivo de cobertura lo que debemos hacer, como en cualquier otra actividad, es planificar. Planificar dónde se va a sembrar, qué se va a sembrar, cuándo se va a sembrar y por qué. Si bien hasta ahora un cultivo de cobertura no tenía un rédito económico, puede ser que a partir de esto se empiece a mirar con otros ojos y se empiecen a aprovechar los cultivos de cobertura. Una forma de aprovechar los cultivos de cobertura y obtener un rédito económico es a través del pastoreo. El pastoreo se recomienda hacer, según estudios, con categorías livianas de bovinos para no compactar el suelo, para no provocar ningún daño en el suelo, ya que el suelo se encuentra laboreado y esto puede generar daños. Pero las categorías livianas se asegura que no provocan ningún daño en el suelo y además esta categoría tiene la máxima eficacia, eficiencia de conversión, que puede ir desde 500 gramos hasta 1,5 kg por día. Todo esto se transforma en kilos de carne y lo que necesitamos hacer es una evaluación económica para ver realmente si esto nos puede dar un rédito económico, si esto puede ser una alternativa. También en el pastoreo debe estar una persona a cargo, que puede ser un veterinario, donde haga el control parasitológico de los animales, donde haga el control de todas las enfermedades que se puedan producir para poder llevar la eficiencia de conversión a los máximos posibles. Para estudiar qué rédito económico nos daría esta actividad, se puede utilizar un margen bruto. ¿Por qué un margen bruto? El margen bruto se utiliza más que nada, se utiliza mucho, muy frecuentemente en la actividad agropecuaria debido a su sencillez y práctica. El margen bruto es la diferencia entre entre los ingresos netos y los egresos o costos directos de una actividad. Por eso es tan sencillo y rápido, no implica costos indirectos. Es un estudio que te da un pantallazo general, una herramienta económica muy, muy práctica. Es por esto que se eligió el margen bruto y también podemos desarrollar un margen bruto ganadero. El margen bruto ganadero es un poco más complejo porque tiene otras variables como las sesiones que hay dentro por el cambio de categorías o el alimento que les damos a los animales. Entonces se empieza a poner un poco más complejo el asunto, pero también sigue siendo una herramienta a la hora de estudiar una actividad que se propone. Bueno, el caso que estuvimos analizando fue en el partido de Tandil, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tandil, en un establecimiento de unas 8.000 hectáreas agrícolas que a partir de hace unos 5 o 7 años el campo empezó a buscar la mayor productividad que se puede alcanzar y tratar de no dañar los suelos, de todo esto que venimos hablando que puede dar un cultivo de cobertura. Fue bastante difícil, tengo que decirlo, por el personal que está ahí en el campo, cambiar la mentalidad del productor de transformar un campo agrícola a un campo agrícola ganadero. Para esto se empezaron a buscar alternativas. Una de las alternativas fue hacer silajes de maíz para alimentar a los animales en los cerros y también utilizar los rastrojos que quedaban. Otra de las alternativas que se empezó a implementar fue la utilización de los cultivos de cobertura.
Así, año a año, el campo fue creciendo en la ganadería. Para hacer este análisis económico, lo que hicimos fue tomar todos los datos de cada año del, del mercado de Liniers, con los precios brutos de compra de los terneros, con el precio bruto de venta del novillo, una vez que sale del pastoreo de la avena, la relación compra y venta que tenemos ahí entre el ternero y el novillo, y el precio del dólar. ¿Por qué el precio del dólar? Decidimos llevar todos los valores a dólares porque nos pareció la forma más conveniente de poder comparar, de poder mantener estable los valores. Si bien, como vamos a ver, muchas veces la inflación y los cambios del dólar no acompañan al valor de la carne, esto puede llegar a generar alguna modificación, pero está todo en dólares y nos parecieron más justos. Los datos productivos, tenemos la carga por hectárea de animales, todos estos datos los sacamos del campo, el aumento diario de peso vivo, los animales se pesaron antes de la entrada a la avena y después en la salida de la avena. Calculamos una mortandad, los días de pastoreo para todos los casos fueron iguales, 180 días, y las hectáreas de avena realizadas. A través de los años fueron creciendo, salvo en el último que se hicieron un poco menos, pero tiene una gran incidencia en lo que es el campo. ¿Cómo hicimos para calcular los márgenes? Como dijimos, el cálculo de los márgenes son los ingresos netos, menos los egresos o costos directos. Todo esto por hectárea. Dentro de los ingresos, lo único que tenemos de esta actividad son la venta de los novillitos. Una vez retirados de la avena, se venden los novillitos y bueno, ese es el ingreso que tenemos. Por otra parte, los egresos están compuestos por la compra del ternero, la mortandad, el costo de la implantación del verdeo y mantenimiento, el personal y la sanidad. Todo esto, el personal y la sanidad, se suman a la actividad que antes no correspondían, no estaba dentro de los presupuestos de las otras actividades agrícolas. Los márgenes brutos nos demuestran que son todos positivos, han dado todos resultados positivos entre la diferencia de los ingresos y los egresos, con una tendencia a la baja. Esta tendencia a la baja se puede explicar en parte por cambios climáticos o, como dijimos, alguna variación entre la modificación del dólar y algún otro factor que puede estar dando vueltas. El margen bruto inicial nos dio un número muy alto, mayor a lo esperado, de más de $450. Después bajó en el 2016 a algo más o menos esperado, entre 250 y $300, y luego bajó un poco más. Pero yo creo que estos números debemos analizarlos con los consecuentes años, con el 2019, con el 2020, para ver si realmente marca una tendencia positiva que se puede llegar a mantener en el tiempo. Con estos 4 casos, lo que podemos decir es que los márgenes han dado positivos, pero como no nos queríamos quedar únicamente con eso, hicimos una breve comparación con un cultivo de soja de segunda. ¿Por qué con un cultivo de soja de segunda? El cultivo de soja de segunda se realiza después de la cosecha del trigo o la cebada, y es más o menos en la época que estaríamos sembrando un cultivo de cobertura. Entonces habría una cierta competencia entre qué cultivo elegimos. Si elegimos un cultivo de cobertura para pastorear o hacer una soja de segunda. Para esto utilizamos una herramienta económica, un método de análisis que se denomina presupuesto parcial. Hicimos los presupuestos parciales de cada año, de 2015 a 2018. Acá estoy poniendo una forma de demostración, el presupuesto parcial del año 2015.
un presupuesto parcial nos va a decir qué ventajas o desventajas tenemos al incorporar una nueva actividad comparándola con una actividad que estamos haciendo. Nosotros lo que hicimos, como dijimos, fue comparar la actividad entre el pastoreo de avena con terneros y el margen y la siembra de soja de segunda. En los cuadrantes superiores tenemos los ingresos que proponen la nueva actividad. El aumento de ingresos por la venta de novillos y una disminución de costos por dejar de realizar el cultivo de soja de segunda, lo que nos va a significar la disminución de costos de labores, cosechas, semillas, herbicidas, insecticidas y otros costos que tenemos implicados en la siembra de la soja de segunda. Por otra parte, en los cuadrantes inferiores tenemos lo que nos va a disminuir esto, que van a ser el aumento de costos al proponer la nueva actividad. Tenemos la compra de terneros, los costos de siembra del verdeo, la mortandad, sanidad y personal, y lo que dejamos de percibir, llamado reducción de ingresos, por dejar de hacer la soja de segunda. No vamos a tener la venta de granos, entonces esto nos va a reducir los ingresos. Entonces hacemos la diferencia entre los cuadrantes, la suma de los cuadrantes superiores menos la suma de los cuadrantes inferiores. A esto le llamamos saldo económico. Los saldos económicos arrojaron resultados positivos para la implementación del pastoreo de cultivo de cobertura. Como los márgenes brutos también muestran una tendencia a la baja, pero lo que rescatamos es que en todos esta actividad fue positiva. Conclusiones que sacamos de este trabajo es que el aprovechamiento de los cultivos de cobertura puede ser una opción viable que permita al productor recuperar o incluso capitalizar el dinero invertido. Y por otra parte, que se puede hacer una implementación de ganadería con la agricultura y esto no conlleva ningún perjuicio sobre la agricultura. En este caso hubo que hacer una experiencia donde se sembraron un lote de avena y se pastoreó para poder determinar si había algún perjuicio sobre el cultivo posterior para cosecha. Entonces, se sembró un potrero de 5 hectáreas, se pastoreó y demostró que no hubo ninguna incidencia del pastoreo sobre otro cultivo que no había sido pastoreado, sobre otro potrero que no había sido pastoreado, no había ninguna diferencia, los rindes del cultivo posterior fueron iguales o mejores en los que en los que hubo pastoreo. Como una reflexión final a todo esto, creo que si bien las tecnologías están muy buenas, debemos aprender a usarlas y a determinar cuál es su efecto en el mediano y en el largo plazo para no desgastar los suelos y poder seguir hacia una agricultura y ganadería sostenible. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias a la facultad y gracias a ustedes por escucharme y darme todo el apoyo en este trabajo. Muchas gracias.